¿Cuántos están felices de estar en este día en la casa de nuestro Dios? Éxodo capítulo 38. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos, amigos, los diferentes discípulos que asisten a nuestras células. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. También a todos los que ya están conectados por las redes sociales para oír el mensaje de la palabra de Dios. Dios es extremadamente bueno con nosotros. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Éxodo 38, verso 8. Me acompaña allí. Vamos a leer creo que unas 4 citas de la Biblia para enseñar esta mañana, y esperemos usted pueda estar conectado a lo que Dios quiere decirnos. Éxodo 38, 8. Leemos en el nombre de Jesús. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce. Aleluya. De los espejos de las mujeres, no olvide eso, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Repito, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres, dice la Biblia. Éxodo 30, 17. Éxodo capítulo 30, 17. Dice: habló más Jehová a Moisés, diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Vamos a leer con entendimiento. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Miren las instrucciones. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Ahora vamos al Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago 1, 19. Trate de tener en memoria cada una de estas citas y seguro se va a conectar un poco más a la palabra, al mensaje de este día. Santiago 1, 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, diga conmigo, desechando. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, lea conmigo fuerte, la cual puede salvar vuestras almas. La Biblia habla mucho del alma. Bueno, a algunos no les gusta que mencionemos esto, pero la Biblia enseña del alma. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, escuche, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Hay otra versión que dice: este será feliz en todo lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y finalmente, en cuanto a lectura, primera de Pedro 1:22, y de aquí vamos a sustraer el título del mensaje esta mañana. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo quiero repetir. Dice 1:22 de primera de Pedro: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. El verso 23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. El verso 22 comienza diciendo: habiendo purificado vuestras almas. Vamos a hablar un poco esta mañana de la purificación del alma. La purificación del alma. Levante sus manos. Te damos gracias, oh Dios, por este día. Gracias por todos los que han llegado. Gracias por todos los que están conectados en diferentes lugares, países, en nuestro país, fuera del país. Pedimos que esta palabra pueda seguir bendiciendo vidas, despertando el alma de alguien, y que esta palabra ayude en el proceso de purificación del alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Todos los que estamos en este santuario podamos tener una manifestación de tu gloria y que podamos experimentar ese amor que tú tienes para nosotros de una manera más profunda, de una manera más personal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Toda la gloria y honra es para ti, Señor. Recíbela esta mañana. Aleluya. Recibe toda gloria, toda honra. Tú eres el eterno y sabio Dios. Aleluya, aleluya. Pueden ponerse cómodos. La purificación del alma. El tabernáculo de reunión, estoy seguro que la mayoría aquí ha oído, ha leído, ha visto ilustraciones sobre el tabernáculo de reunión, así que nos vamos a conectar rápido a lo que la Biblia quiere decirnos. Pero el tabernáculo en el desierto, el tabernáculo de reunión, era una tienda sagrada y sus utensilios fueron hechos de acuerdo al plan divino. De hecho, todo lo que se hizo en el tabernáculo fue de acuerdo al plan divino. Hebreos 8:5 habla al respecto y dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El tabernáculo y lo que se hacía en él era una figura, era una sombra de las cosas celestiales. No era la imagen perfecta, pero era una sombra. Prefiguraba lo que, o era una figura de lo que Moisés vio en el monte. Y dice, sigue diciendo el verso: como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés debía tener el cuidado de hacer todo conforme al modelo que se le había mostrado. Ahora, el altar aprobado por la revelación divina debía satisfacer las necesidades de la nación para el sacrificio, la adoración y el culto de la nación de Israel. El tabernáculo, y es impresionante los estudios que hay sobre el tabernáculo,
toda la simbología, todos los significados, lo profético que hay en ello. Pero cuando usted comienza una vista rápida del tabernáculo, usted se va a dar cuenta que está dividido en dos partes principales: el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo tenía quizás unos 9 metros de largo por quizás 5 metros de ancho, y en ese lugar estaba el pan de la proposición, el candelero de oro y el altar del incienso. Pero más adelante, atravesando una cortina muy gruesa, ahí estaba el lugar santísimo, que podía medir quizás unos 5 metros por cada lado. Y en ese lugar, ahí estaba el arca del pacto, un cofre sagrado que era el símbolo de la misma presencia de Dios. Pero no solo el símbolo, fue el lugar que Dios escogió para que su gloria descendiera, y desde ahí Él se comunicaba con Moisés. Era el mismo trono de la gloria de Dios aquí en la tierra. Encima de ese cofre estaba el propiciatorio, y allí había 2 querubines frente a frente. Ellos cubrían sus rostros con sus alas, pero era de allí, desde ese lugar, que Jehová hablaba a Moisés. Esta cortina de un material muy grueso dividía estas 2 secciones. Ahora, en la parte exterior del tabernáculo está lo que se llama el atrio. Y en el atrio también había unos muebles sagrados. Ahí estaba el altar de bronce, que era el lugar del sacrificio. Pero más adelante ahí está la fuente de bronce con su base. Era en ese lugar, en el lugar de la fuente de bronce, donde el sacerdote se preparaba para pasar al otro nivel. Es en el atrio exterior donde el sacerdote hacía el sacrificio, y ahí se lavaba para poder seguir adelante, para poder pasar al lugar santo y posteriormente al lugar santísimo, el lugar de la gloria de Dios. Pregunto esta mañana, ¿cuántos quieren ir un poquito más adelante? ¿Cuántos quieren avanzar un poco más adelante? Era en el atrio donde el sacerdote se preparaba para entrar un poco más adentro. Aleluya, dele un aplauso al Señor Jesucristo. Era ahí en ese lugar exterior donde él se preparaba para entrar un poco más allá, para llegar a la misma gloria, a la misma presencia de Dios. Muchas de las ceremonias del tabernáculo hablan proféticamente. Hebreos dice que hablan de la venida del Señor Jesucristo en carne y el cumplimiento de su ministerio como redentor a este mundo. Pero a la vez el tabernáculo no se queda allí, sino que es sombra de lo que había de venir, no solo en el tiempo de Jesús, sino en nuestro tiempo. El tabernáculo no solo está limitado a nuestro Señor Jesucristo y Salvador, sino por el contrario, el tabernáculo tiene enseñanzas, sombras, figuras, tipos que abarcan a cada hijo de Dios, a cada creyente de este tiempo. Hay poderosas enseñanzas en él para nuestras vidas espirituales, para nuestro crecimiento espiritual. Existen muchos detalles que pudiéramos hoy mencionar. No lo vamos a hacer por cuestión de tiempo, pero hay excelentes detalles en el tabernáculo, y déjeme regalarle uno. Dice la Biblia que Moisés hizo el tabernáculo de acuerdo
al modelo. Aleluya. Diga conmigo, de acuerdo al modelo. Es decir, que Moisés cuidó de hacer todo como Dios le dijo. Moisés cuidó de no inventar nada, sino de hacerlo como Dios quería que él lo hiciera. Y si usted estudia Éxodo capítulo 40 con detenimiento, usted va a encontrar en el verso 16 algo que dice: y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Moisés hizo todo como Jehová le mandó. Dígale al que está a su lado: hay que hacerlo como Dios dice. Y próximo hay 7 versos que confirman este verso, porque cierran con la expresión como Jehová había mandado a Moisés. Por ejemplo, el verso 19 dice: levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Luego el verso 21 dice: luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. El verso 23 dice: y sobre ella puso por orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. El verso 25 dice: y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. El 27 dice: y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. El 29 dice: y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda, como Jehová había mandado a Moisés. Y el verso 32 dice: cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Estos 7 versos repiten la misma expresión, y 7 es completitud, perfección. Así que Moisés tuvo cuidado de hacer la obra completa. Él tuvo cuidado de hacerla como Dios le dijo. Él no cambió colores, él no cambió una medida. Si Dios dijo que era de 4.75 centímetros de ancho el lugar santo, pues así va a ser, porque él cuidó de hacerlo como Dios le dijo. Yo no veo en la Biblia que alguno de los constructores le está diciendo a Moisés: Moisés, esto lleva mucho trabajo, así que mejor lo hacemos de esta manera. No, Moisés lo hizo como él recibió las instrucciones. Y el resultado de eso, hermanos, amada iglesia, lo encontramos en el verso 33 del mismo capítulo. Y dice: finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Aleluya. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Asegurémonos, hermanos, de hacer las cosas como Dios dice, porque Moisés se aseguró de hacerlo como Dios dijo, y el resultado, la gloria de Dios no se pudo contener, sino que bajó sobre el tabernáculo y todo el tabernáculo se llenó de su gloria. Aleluya. Todo el tabernáculo se llenó de la misma gloria de Dios.
al punto que no podía ministrar en el tabernáculo. Así que dígale al que está a su lado de nuevo: hagamos como Dios dice. Ayúdenme con el monitor, por favor. Hagamos como Dios dice. La Biblia es el manual para tener éxito. ¿Cuántos creen eso? Repito, la Biblia es el manual para tener éxito. La Biblia garantiza que si lo hacemos como ella dice, vamos a tener éxito. La Biblia garantiza que si lo hacemos como Dios dice, la gloria de Dios va a descender sobre nuestras vidas. La gloria de Dios va a descender sobre nuestras familias. La Biblia es el manual para tu familia, para tu vida social, para tu salud. ¿Alguien me va siguiendo esta mañana? Para tu matrimonio, para tu negocio. La Biblia es el manual para tener paz, para tener tranquilidad. La Biblia es el manual para ser sano. Aleluya. La Biblia es el manual para andar en abundancia. Solo tenemos que asegurarnos de hacerlo como ahí dice. Aleluya. Cuando se hace como Él ha mandado, la gloria de Dios va a descender. La gloria de Dios va a descender sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio. Andarás en una atmósfera distinta porque estás haciendo de acuerdo al manual. Ahora podríamos resaltar muchos detalles, pero el tiempo avanza. Pero hay un verso en la construcción del tabernáculo que me ha llamado bastante la atención de hace años y lo he estudiado en diferentes ocasiones. Cuando usted encuentra en la construcción del tabernáculo, en el capítulo 38, verso 8, dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿De qué hizo la fuente de bronce? De los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando usted estudia la construcción de todos los muebles del tabernáculo, pero cuando llega a la fuente de bronce hay un detalle muy interesante, y es que todos los muebles tienen medidas específicas e instrucciones específicas. No así con la fuente. La fuente no se le da medidas específicas a Moisés. La fuente de bronce, el lavacro, no se le dan instrucciones muy precisas a Moisés. Lo que la Biblia dice es que él tenía que hacer una fuente para que los sacerdotes lavaran sus manos y sus pies antes de entrar al lugar santo. Y lo otro que dice la Biblia sobre esta fuente es que se hicieron de los espejos que estaban en el poder de ciertas mujeres. Estos espejos los tomaron, los fundieron e hicieron de ellos la fuente de bronce. Qué importante es este mueble en el tabernáculo. ¿Sí va conmigo esta mañana? ¿Cuántos vinieron a aprender algo de la palabra de Dios esta mañana? Qué importante es esto, porque la orden que Dios le dio a Moisés es: no pueden entrar, no pueden subir un poco más arriba, no pueden ir más adelante si no pasan primero por la fuente de bronce, se lavan las manos y se lavan los pies. Los espejos de aquella época se elaboraban con metal bruñido, generalmente cobre, plata o bronce. Ese proceso se conoce como plateo, un metal que se pulía a tal punto que podía reflejar tu rostro. No eran espejos como los de ahora,
pero era un metal tan pulido, tan reluciente, que podía reflejar tu rostro. Estos espejos fue los que tomaron para hacer la fuente que iba a contener agua, donde el sacerdote se iba a ver y se iba a lavar. También es conocida en algunas fuentes judías como el espejo de bronce. La fuente de bronce no solo fue conocida como el espejo o el lavacro, como la fuente o el lavacro, sino también como el espejo de bronce. Éxodo 40:30 dice: y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraba en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. Si alguien llegaba al atrio, quiero que vaya conmigo por favor. Si alguien llegaba al atrio para ofrecer sacrificio, primero tenía que pasar por el altar de bronce. Dígale al que está a su lado: primero el altar de bronce. Ese es el primer objeto que se encontraba en el atrio. El altar de bronce es el lugar de sacrificio. El altar de bronce era donde se sacrificaba este animal inocente para llevar los pecados del pueblo. El altar de bronce es tipo y figura de nuestro Señor Jesucristo, el único que pudo pagar el precio por nuestros pecados. Aleluya. El único que se dio a sí mismo como sacrificio perfecto para llevar el pecado y el juicio del pecado sobre sí, para que tú y yo esta mañana estemos aquí gozándonos en su presencia, y estemos aquí escuchando su palabra, y estemos aquí con esperanza de salvación. Si pueden ayudarme aquí, por favor. Ese es el altar de bronce. La finalidad esencial del altar era la de ser el lugar donde se ofrecían los sacrificios, y ahí se vertía la sangre. Era lo único que hacía expiación por el pecado de las almas. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hemos sido perdonados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y eso ocurrió en ese altar, en el altar de bronce. El altar nos habla de Cristo, nos habla de esa cruz que se convirtió en el altar para que Él, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, muriera por cada uno de nosotros. Eso es el altar de bronce. El conjunto de lo que sucedía en el altar nos presenta la cruz, nos presenta a Cristo muriendo por nosotros. Aleluya. ¿Cuántos están agradecidos por esta salvación tan grande? ¿Cuántos están agradecidos por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Fuimos comprados no con oro ni con plata, pero fuimos comprados por su preciosa sangre. Aleluya. Ahora, hay dos verdades fundamentales que se desprenden del altar de bronce, de los sacrificios que eran ofrecidos en él. Pero después del sacrificio venía la fuente de bronce. Aquí estaba el altar de bronce, se sacrificaba el animal por el pecado, pero lo próximo que venía era la fuente de bronce, el espejo de bronce, llena de agua pura, cristalina. En el altar de bronce
se paga el precio por el pecado que solo Jesús pudo pagar. Pero en la fuente de bronce el sacerdote debía continuar su camino y lavarse las manos, lavarse los pies, es decir, purificarse. Eso significa que el camino de la salvación no solo llega hasta el altar de bronce, sino que debo seguir un poco más adelante. Es decir, tengo que lavarme, tengo que purificarme. ¿Será esto una sombra de lo que dice el Nuevo Testamento? ¿Habrá alguna base bíblica de esto, hermano Joel, en el Nuevo Testamento? Primera de Pedro 3:21. Algunos lo saben de memoria. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Aleluya. ¿Cuántos creen que el bautismo es para salvación? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pedro lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 38, de la siguiente manera: así que arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Aleluya. Pero si usted va a primera de Pedro 3:21, después que declara que el bautismo es para salvación, óigame, se abre un paréntesis, es decir, una aclaratoria. Se abre una explicación de lo que está diciendo. Luego dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Y cierra el paréntesis. Dice: por la resurrección de Jesucristo. Si yo leyera ese verso, y déjenlo allí por favor, sin leer lo que está dentro de los paréntesis, dijera algo así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Pero hay una explicación que quiere dejarnos el apóstol. Tú te bautizas y tienes perdón de pecados y tienes esperanza de salvación por la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Él murió por ti y Él resucitó. Y por cuanto Él resucitó, tú también vas a resucitar en el día postrero. Aleluya. Ese es el altar de bronce. Eso es el primer paso. Pero no se queda allí, sino que luego dice: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una nueva conciencia hacia Dios. Aleluya. El altar de bronce, hay perdón. En el altar de bronce Cristo murió por mí, pero debo dar un paso más adelante y confrontarme con la fuente, con el lavacro. En el altar hay perdón, pero en el lavacro hay purificación. ¿Alguien me va siguiendo esta mañana? En el altar todos mis antiguos pecados fueron perdonados, pero ahora en la fuente tengo que comenzar a corregir, a purificarme. Aleluya. Si no lo ha entendido hasta aquí, lo va a entender ahora. Abra sus oídos, por favor, y su corazón. El camino de la purificación del alma no queda solo en el altar de bronce. No solo quedó en las aguas del bautismo. Ahí inicia el camino de la purificación del alma. Dígale al que está a su lado: ahí comienza la purificación del alma. Quiero repetirlo, aunque no me oigo muy bien aquí arriba. El camino de la purificación del alma no queda solo en el altar de bronce.
en el sacrificio de Jesús, en la sangre del Cordero, que es una sombra de lo que había de venir. Cuando me bautizo, la sangre del Cordero me perdona de todo pecado. ¿Me va siguiendo esta mañana? El camino de la purificación del alma no queda solo en el altar de bronce. No quedó solo en las aguas, en el perdón de pecado. Ahí inicia el camino de la transformación del alma. El camino de la purificación y la transformación del alma sigue en la fuente de bronce. Si te bautizaste, gloria a Dios. Y hoy alguien va a ser bautizado en el nombre de Jesús. Ese es el nuevo nacimiento. Pero tristemente algunos se han quedado ahí en el altar de bronce. Solo hasta ahí, hasta el primer paso. Si te bautizaste, gloria a Dios. Esa es la primera etapa. Esa es la primera estación. Pero no te quedes hasta allí. Aleluya. Sigue dando pasos hacia el frente, porque te espera la fuente de bronce. Te esperan los espejos de bronce. Te espera una fuente llena de agua. Aleluya. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Quisiera ser lo más claro posible en este punto, para poder continuar en lo que Dios quiere decirnos esta mañana. El camino de la purificación y la transformación del alma sigue, es progresivo. ¿Va conmigo? ¿Sí va conmigo? Y esta fuente fue hecha con los espejos. Es en esa segunda etapa donde me lavo, donde me limpio para seguir avanzando. Donde me lavo y me limpio para hacia lo que Dios tiene para mí. No se puede avanzar en este camino si no hay cambios. No se puede avanzar en este camino si no hay limpieza. Aleluya. Yo no quiero seguir siendo el mismo evangélico de siempre. Yo quiero ver algo más de Dios. Yo quiero entrar un poquito más adentro. Aleluya. Yo quiero experimentar algo nuevo de la gloria de Dios. Yo quiero saber qué Dios tiene para mí más adelante. Yo quiero ver cumplido el propósito de Dios en mi vida. Aleluya. ¿Habrá alguien que siente lo mismo esta mañana? Quiero que te pongas de pie y te sacudas un poco y di: hay algo más adelante. Hay un altar allá al frente, y ya no es el altar de bronce, es el altar del incienso. Pero más adelante está la arca del pacto, la gloria de Dios, la gloria de Dios. Siéntese, por favor. Mi intención era despertarlo un poquito. No se puede avanzar si no hay cambios, si no hay limpieza. No podemos crecer, y nos los han enseñado una y otra vez, sin hacer los cambios que debemos hacer. Aleluya, como 20 amén. Con eso vamos a seguir. No se puede crecer sin hacer los cambios que tenemos que hacer. Bien lo hemos oído y lo hemos recibido. Dios da de acuerdo a la capacidad de cada quien. Pero para hacer los cambios, debo mirarme al espejo. Dígale a dos hermanos: hoy nos vamos a mirar al espejo. Debo confrontarme al espejo, a la fuente. Debo reconocer
lo que no está bien y debo comenzar a hacer los cambios. Porque ese es el trabajo de un espejo. Ese era el trabajo de la fuente, de los espejos de bronce. El sacerdote, antes de subir al otro nivel, a la otra estación, debía confrontarse a la fuente. Ahí se presentaba a la fuente, ahí se reflejaba su rostro, ahí debían lavar sus manos y ahí debía lavar sus pies para seguir adelante. El espejo bíblico, que ya le voy a aplicar un poco más adelante, me muestra cómo soy ahora. Pero lo grandioso de este espejo es que no solo me muestra cómo soy ahora, también me vislumbra cómo voy a ser después. No como 10 lo entendieron. El espejo no solo me muestra las impurezas, los defectos, los errores que tengo ahora, pero este espejo me muestra también, me vislumbra hacia el futuro cómo puedo llegar a ser y cómo voy a llegar a ser. Algunos no me están entendiendo, pero Dios te trajo aquí porque Él ya miró cómo tú vas a ser. Él no solo te ve con los errores de ahora, Él no solo te ve con las debilidades de ahora, con las malas palabras de ahora, con los malos sentimientos de ahora. Él te ve allá adelante y te ve muy cambiado. Aleluya. Te ve muy cambiada, hermana. Te ve muy cambiado, hermano. Te ve cambiado, líder. Te ve cambiado. ¿Alguien puede creerlo esta mañana? Póngase de pie y grite amén si lo cree. Aleluya. Véame ahora, porque no seré el mismo en 5 años. Voy a aprovechar de mirarte ahora, porque no vas a ser el mismo en 5 años, o en 1 año, o en 10 años. Te voy a ver mejor. Te voy a ver mejor. Te veré mejor. Dele la mano al que está a su lado y dígale: te voy a ver mejor, hermano. Sí, te veré mejor en todo sentido. Aleluya, gloria a Dios. La fuente de bronce también se empleaba para el lavamiento ceremonial. Los sacerdotes se lavaban todo el cuerpo a ser ordenados como sacerdotes. Éxodo 29:4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y lo lavarás. Ahí lo lavaban completo. Y lo lavarás con agua. Pero luego de la ordenación, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que fueran a entrar en el tabernáculo y cuando se acercaban al altar de bronce para ofrecer sacrificios. Los sacerdotes que no lo hacían morían. Aleluya. Así que el ritual de lavar manos y los pies era un ritual de purificación, de santificación. Si Dios no dio las medidas de la fuente de bronce, ¿quién le tuvo que dar las medidas? Iglesia, si Dios no le puso medidas a la fuente de bronce, ¿quién le dio las medidas? Bueno, la respuesta es que le dio las medidas el que la construyó. Moisés le dijo a los constructores: lo vamos a hacer así y así, porque Dios en esto no me especificó las medidas. Y la respuesta más lógica es que las medidas se las dio Moisés. El altar de bronce tiene medidas específicas, pero la fuente de bronce, Dios no le dio medidas específicas. Eso significa
que tú le pones la medida a tu fuente. Tú le das las medidas a tu purificación. Tú le das las medidas a la restauración de tu alma. ¿Alguien me va siguiendo esta mañana? Tú tienes que darles las dimensiones a tu fuente. Aleluya. Tú decidirás de qué tamaño es tu fuente. Porque algunos tienen un altar de bronce muy grande, creen la doctrina, enseñan la doctrina, predican la doctrina, pero una fuente de bronce muy pequeñita. Aleluya. Tú decides cómo usar tu espejo, de qué tamaño le vas a poner a tu fuente. Aleluya. Pero yo estoy convencido que el que comenzó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Pero debo poner tamaño a mi fuente. Esto no solo se trata de la sangre. Tengo que ir a la fuente. La sangre es lo primero, pero tengo que ir a la fuente. La purificación del alma es un proceso personal. La purificación del alma es un proceso individual. Te va a tocar luchar solo, llorar solo, pero vas a obtener la victoria. Vas a ser una fuente y vas a trabajar duro para ver los cambios que Dios dijo que vas a hacer. Para los que todavía no han entendido bien, ¿de qué me tengo que purificar yo, pastor? Si ya yo me bauticé. ¿Y por qué sigues con malos pensamientos? Alaba, dijo el hermano Engelbert. Te bautizaste, pero sigues con rencores, con lascivia, con envidia, luchando con la ira, con heridas del alma. ¿Me va siguiendo alguien acá? Con malas intenciones, con duda, enojo, con impaciencia, con mentiras, con orgullo, con una envidia que no te deja levantar la cabeza. Sigues luchando con el chisme, con la fornicación. Sigues luchando. Ya pasaste por la fuente de bronce. Todos tus pecados antiguos fueron llevados al fondo de la mar. Oh, pero ahora vas a tener que hacer una fuente de bronce. Y tú vas a decidir de qué tamaño va a ser esa fuente. Tú vas a decidir cuánto de Dios quieres en tu vida. Alguien me va siguiendo. Vas a decidir qué tanto cambio quieres para tu vida. ¿Qué es lo que tú deseas para tu vida? ¿Qué es lo mejor que debes esperar en tu vida? Esto es maravilloso, porque concuerda con lo que Jesús le dijo a Pedro cuando le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas. En el tiempo de Jesús casi nadie tenía un lugar donde bañarse en su casa, sino que los baños eran públicos. Entonces la gente se bañaba en esos lugares, pero al regresar a su casa se volvían a ensuciar los pies. Y aunque ya se habían bañado, se ensuciaban los pies. Y así los sacerdotes ya estaban bañados, ya estaban consagrados, tenían llamamiento, pero se ensuciaban los pies. Por eso cada vez que ministraban, lavaban sus manos y lavaban sus pies. Ya fuiste bautizado, pero hay que lavarse las manos y hay que lavarse los pies.
En el caminar de la vida, el polvo de las rutas intrincadas de esta vida nos llena de polvo. Hay que lavarse las manos y hay que lavarse los pies. Juan lo dijo así, primera de Juan 3:3: y todo el que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Por eso la fuente no tenía medida, porque esto es personal. Nadie te purifica a ti. El pastor no te purifica, tu papá no te purifica, el líder no te purifica. Tú tienes que decidir purificarte a ti mismo. Por eso la Biblia dice: al final, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Si hay alguien aquí justo, siga practicando la justicia. La pregunta del millón, dirían por ahí, es: ¿cómo me purifico? ¿Cómo sigo este trabajo, hermano Joel, de purificación del alma? Que yo no vine aquí como el que ya terminó ese trabajo. No, Dios me guarde. Vine como alguien que está trabajando en su alma, a compartir de lo que Dios nos ha enseñado para llegar al destino que Él tiene para nosotros. ¿Cómo me purifico? ¿Cómo sigo transformando, regenerando, purificando mi alma? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cómo sigo ese trabajo de purificación de mi alma? En la fuente me lavo, me purifico. ¿De qué fue hecha la fuente? ¿Alguien se recuerda? De los espejos de las mujeres. ¿Qué contenía la fuente? Contenía agua. ¿Será casualidad que las escrituras emplean dos imágenes para referirse a la palabra de Dios entre muchas? Pero hay dos muy hermosas que emplea la Biblia para referirse a la palabra de Dios. Efesios 5:26, hablando de la iglesia, dice: para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. Para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Juan 17:17, el Señor le dijo a sus apóstoles: santifícalos, orando por ellos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aleluya, gloria a Dios. El proceso de transformación para llegar a ser lo que Dios ha dicho de nosotros no queda en el bautismo. Ese es el nuevo nacimiento. Pero Pedro dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Alguien la agarre esta mañana. Dios mío, que alguien la agarre. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia, dice otra versión, a la palabra de Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra de Dios. Jesús dijo: santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Te voy a decir que lava tu alma, que purifica tu alma, que limpia tu alma de esos sentimientos negativos. Te voy a decir lo que lava: la palabra de Dios. Aleluya. Obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios.
siendo renacidos, sigue diciendo Pedro, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? No, hice la pregunta mal. ¿Cuántos aman obedecer la palabra de Dios? Lo que purifica tu alma, lo que transforma tu alma, lo que sana las heridas del alma, lo que quita el rencor, lo que quita la envidia, es obedecer la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios. Yo sé que todos no se emocionan porque es más fácil decir bautícese y ya todo va a cambiar. Así no funciona. Habla en lengua y ya todo se le va a ir así. Así no funciona. La purificación del alma es un proceso. Grite conmigo, un proceso. La Biblia también es comparada con un espejo. Y en Éxodo, en la fuente, se unen los dos elementos: el agua que me purifica y el espejo. ¿Me va siguiendo? La Biblia es comparada también como un espejo. Y en la fuente de bronce, lo que purifica, se unen los dos elementos: el espejo y el agua. La fuente es el nivel espiritual donde el Hijo de Dios se puede ver a cara descubierta y toma decisiones para lavarse. Aleluya. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios te cambia. La palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te enseña. La palabra de Dios te corrige. La palabra de Dios te motiva, te inspira, te da fe, te redarguye, te da gozo, te edifica, te hace sabio para la salvación, te instruye, es una lumbrera, es el ancla, es el manual del hombre. Ella está ahí para la salvación de tu alma. Es lo que puede purificar tu alma. La práctica de la palabra es lo que puede purificar tu alma. Iglesia, hay que aprender a amar la palabra. Aleluya. Hay que aprender a amar la palabra. Hay que aprender a amar la palabra. Ese es el primer paso para convertirse en alguien que practica la palabra. Usted no puede venir a esta iglesia y durante el mensaje estar haciendo cualquier cosa menos oír la palabra. Aleluya. Es un espejo la palabra. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando, grite conmigo, desechando. Yo soy el que lo tengo que desechar. Dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibí con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciba la palabra. Ese es el primer paso para purificar su alma. Reciba la palabra. Reciba la palabra. ¿Cuántos vinieron a recibir palabra esta mañana? Reciba la palabra. Aleluya. Usted me ve en esa silla cuando mi pastor predica. Yo estoy en la punta de la silla porque yo quiero recibir la palabra. La palabra que necesito. La palabra que
necesita mi familia. Usted se sienta por allá en cualquier silla y es sorprendente lo que usted puede ver sin querer. Mientras se predica, no estoy hablando de niños, adolescentes, hermanos, jugando contra Strike aquí en este templo mientras se predica. Gente adulta aquí viendo TikTok aquí en el templo mientras se predica. Y no crea que yo me voy a acercar a decirle algo, no. Yo vine a oír la palabra. Pero es inevitable verlo, hermano. Yo vine a oír la palabra. Yo vine a oír la palabra. ¿Alguien me está siguiendo esta mañana? Yo vine a oír la palabra. Yo vine a recibir la palabra implantada que puede salvar mi alma, que puede restaurar mi alma, que puede regenerar mi alma, que puede purificar mi alma. La palabra implantada. Quiero ver de pie a los que vinieron a recibir palabra esta mañana. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Siéntese. La obediencia a la palabra, pero todo comienza cuando recibo con mansedumbre la palabra implantada. Pero no se queda allí, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Bueno, algunos ni oyen el mensaje. Los que estamos oyendo estamos ahí en el primer paso. Pero luego dice, sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Estoy en Santiago 1. Engañándoos a vosotros mismos. No se engañe. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considere un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Aleluya. ¿Si va aquí todavía o ya cerramos esto hasta aquí? Yo creo que vamos a dejar esto hasta aquí ya. Póngase de pie, por favor. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Dios mío, abre nuestro entendimiento esta mañana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Déjenme le explico. Quédense de pie, ya estoy finalizando. Santiago dice que el que oye la palabra, primero dice, la palabra implantada puede salvar tu alma. Pedro dice, el que obedece a la palabra, eso va a purificar tu alma. Es la purificación del alma que estamos hablando. Pero Santiago amplía un poco la idea y dice, el que oye la palabra y no la hace, no la practica, es como el que ve su rostro en un espejo y considera su rostro natural, pero luego se va y olvida cómo era. La palabra de Dios es el espejo. Y cada vez que se te predica y se te enseña la palabra, el domingo, el martes, en la célula,
allá en Propósito, cada vez que se te enseña la palabra, cada vez que tú hables el libro sagrado, cada vez que tú escuchas un mensaje, ¿sabe lo que estás haciendo? Estás poniendo el espejo al frente. Estás poniendo el espejo al frente. Y cuando pones el espejo empiezas a decir: si es verdad, tengo que cambiar esto. Si es verdad, no le puedo andar gritando a mi esposa. Si es verdad, debo apartarme de esa relación que no me ayuda. Cuando tú oyes la palabra, quédese de pie, y tú te ves en el espejo, dice: el domingo usted viene y recibe la palabra y este pastor como que es adivino. No, es la palabra, es el espejo que te lo están poniendo al frente. Y el espejo refleja lo que tú eres. Usted me va siguiendo. El espejo refleja lo que tú eres. El reflejo te indica lo que tienes que cambiar. El espejo te dice lo que tienes que trabajar. ¿Y quién le contaría eso al pastor? No, nadie le contó. Es la palabra, aleluya, que es viva y que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne las intenciones del corazón, penetra hasta las coyunturas y discierne el alma. Ese es el espejo que te muestra lo que hay en tu alma. Oiga, yo no vine aquí a señalarle, a juzgarle, vine a ayudarle con la palabra. Yo, como uno de ustedes, vivo año igual batallando con cosas, pero ahí estamos, trabajando todos los días. Ya no soy el mismo de antes, y en el futuro ya no seré el mismo de ahora. La palabra me lava, la palabra me purifica, la palabra me transforma. Pero dice Santiago, quédese de pie, no he terminado. Dice Santiago, igual comencé a las 12:20. Dice Santiago que el que se ve en el espejo y considera su rostro natural y no practica, no lo hace, es como aquel que se ve y dice: mira esta arruga, mira esta pata de gallina, este barro, Dios mío, estoy gordo. Pero se va y no hace nada con lo que vio. No hace nada con lo que vio. Por eso es que usted puede ver en una iglesia el mismo mensaje, el mismo ambiente, las mismas alabanzas, pero no todos tienen los mismos resultados. No entendieron. El mismo mensaje, el mismo pastor, las mismas enseñanzas, la misma célula, pero no todos tienen los mismos resultados. ¿Sabe por qué? Porque hay unos que se miran el domingo y dicen: sí, es verdad, yo tengo que dejar a esa mujer, pero ya el lunes se le olvida. Pero hay otros que, aunque le cueste, pelean, luchan, batallan y dicen: yo voy a cambiar esto, yo voy a transformar esto por mi alma, por mi familia, por mis hijos, por mi futuro. ¿Dónde están los que van a vivir la palabra, a practicar la palabra, a ser hacedores de la palabra? Los que me conocen saben que no soy de muchas palabras, no soy de conversaciones extensas. Los que me conocen saben eso. Pero en realidad, hermanos, yo conozco gente que habla tanto, pero no hace nada. Se sabe la Biblia, se saben los versos, conocen a todos los predicadores, todos los eventos, pero
sus vidas siguen igual. Hermanos, así sea un poquito, practícalo. Así sea un poquito que tú sabes, así sea un poquito que tú oyes, practícalo y vas a comenzar a ver cambios en tu vida. Vas a comenzar a ver cambios en tu familia. Vas a comenzar a ver cambios en tu economía. Pero esto hay que practicarlo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mire, hay unos que son evangélicos terribles, puros por lo que hablan, pero no por lo que hacen. Quédese de pie, que esto es una sola vez en la semana. Se les enseña la palabra y el lunes lo agarra el afán, la preocupación, se le olvidó. Pero hay otros en estas iglesias que meditan en esta palabra de día y de noche. Dígale que está a su lado: oiga esto que es importante. Dígale: oiga esto que es importante. Esto es lo más importante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Tú eres lo que piensas. Repito, tú eres lo que piensas. Tú eres lo que hablas. Pero en su ley medita de día y de noche. ¿Quieres ver cambio? Piensa en la palabra. Medita la palabra. Practica la palabra. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya. ¿Cuántos quieren prosperar en esta casa? Yo soy el primero que levanta la mano en todo sentido. Medita en la palabra de día y de noche. Practícalo. Antes de actuar, piensa en la palabra. Antes de gritar, piensa en la palabra. Antes de abusar de alguien, piensa en la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice Santiago, no he finalizado, pero el que hace la palabra, el que vive la palabra, lo dice así en el verso 25: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Aleluya. Gloria a Dios. El que mira en la perfecta ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Mire lo que dice: este será bienaventurado en lo que hace. Otra versión dice: este será feliz en lo que hace. Mentira del diablo y de la religión, que tú no puedes ser feliz. Tú vas a ser feliz. Tú vas a ser feliz. Tú vas a tener un matrimonio feliz, una familia feliz. Tú vas a ser bienaventurado en lo que hagas. Vas a estar feliz en tu trabajo. Vas a estar feliz en tu negocio. ¿Por qué? Porque yo miro atentamente la perfecta ley, para cumplirla, para vivirla. Yo tengo que perseverar en ella. Yo tengo que perseverar en esa palabra. Aleluya. Cuando yo era niño, hablaba como niño, dijo Pablo. Pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente,
mas veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aleluya. Dios ya te conoció, tu alma estuvo con Él. Ya te conoció. Y una vez hablamos del camino del alma, y bueno, y usted sabe de qué es eso. Pero en esa transición, el alma sufrió y ahora tiene que pasar por ese proceso de regeneración, de restauración, de purificación. Pero Dios ya te conoció como tú verdaderamente eres. No me lo están entendiendo. Tú no eres ese iracundo que eres. Tú no eres ese maldiciente que eres. Tú no eres ese adúltero. Tú no eres ese ladrón. Tú no eres ese mentiroso. Ya Dios te vio como tú eres. Tú eres un hijo de Dios que le trae gloria a Él. Tú eres una mujer de Dios. Tú vas a ser un buen esposo, una buena esposa. Él ya te vio como tú realmente eres. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Por tanto, Pablo a los Corintios, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No sé cuántas veces he oído citar esta escritura. Lo repito, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El espejo no solo te muestra lo negativo de ti. El espejo te da un vislumbre de la gloria de Dios a la que tú vas a llegar, de la gloria que está sobre ti. Dios quiere que tú reflejes su gloria donde vayas, que reflejes su gloria donde vayas, y lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Ahora oiga esto, que lo sigo edificando. De gloria en gloria significa un proceso. Óigame por favor, óigame. Oiga la palabra por favor. De gloria en gloria significa un proceso, dice un comentarista, un proceso continuo de transformación espiritual en la vida del creyente. Esto no es pura emoción, de gloria en gloria, de gloria, vamos, no. De gloria en gloria significa un proceso continuo de transformación espiritual en la vida del creyente, donde se experimenta un avance progresivo de un estado de mayor semejanza a Cristo a otro. ¿Me va siguiendo? Reflejando cada vez más su carácter y naturaleza. Implica un crecimiento en la fe, la santidad y la manifestación del poder de Dios en la vida del individuo. Esto es un proceso continuo de transformación espiritual, donde se experimentará un avance continuo, progresivo. Eso significa de gloria en gloria. Transformación continua. Transformación continua. La regeneración y la purificación del alma no es un evento un día, no es una convención, no es un retiro, no, es un proceso dinámico y progresivo que dura hasta el día que Jesús nos lleve de esta tierra, que Jesús disponga de nuestras vidas, y cuando abramos los ojos despertaremos a su imagen.
Si usted quiere acercarse un poquito y oramos juntos, no hay problema. La traducción en lenguaje actual dice así: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Eso es lo que Dios desea con esta iglesia: que seamos un espejo que refleje la grandeza del Señor. Puede que ahora me ves un poquito feíto espiritualmente hablando, te ven un poquito feíto por ahí, pero vas a ser transformado de gloria en gloria. Vas a practicar la palabra y vas a ser transformado hasta reflejar la gloria de Dios en tu vida. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción del Espíritu en nosotros. Y cierra el verso diciendo, en la traducción en lenguaje actual: cada vez nos parecemos más a Él. Cada vez nos parecemos más a Él, iglesia. Cada vez nos parecemos más a Él. Mire al que está a su lado y dígale: cada vez te pareces más al Señor. Cada vez te pareces más al Señor. Sé que no ha sido fácil, sé que te ha costado, pero sigue trabajando, porque cada vez te ves más parecido al Señor. Tus palabras, tus actos, lo que haces, cada día te pareces más al Maestro. La traducción viviente lo dice así: así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y finalmente lo dice la palabra de Dios para todos: con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados en su imagen cada vez con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Iglesia, apenas estamos comenzando. Lo más glorioso viene de camino. Aleluya. Lo más glorioso viene de camino. Más gloria viene para esta iglesia. Más gloria para tu familia. Más gloria para tu matrimonio. Más gloria para tus negocios. Más gloria para tu ministerio. Más gloria para tu profesión. Apenas estamos comenzando. Somos transformados de gloria en gloria. Levanta una alabanza al Señor y dale gracias por su palabra.